por cierto que la idolatría es una grave injusticia. ¿Y por qué es una injusticia el shirk o la idolatría? ¿Quién de ustedes me puede decir por qué cuando se habla de la idolatría decimos y la describimos como una injusticia? ¿Qué idea? O sea, ¿qué idea le genera eso? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith, Allah Azza wa Jal dice, los seres humanos y yo estamos como en una divergencia. Yo les he creado y les sustento, y ellos agradecen a otros. Es decir, por eso es que es una injusticia. Cuando uno hace una injusticia es cuando está dándole a otro, a alguien, lo que le pertenece a otro. Eso es una injusticia. Entonces, en este caso, ¿quién es el creador? ¿Quién es el sustentador? ¿Quién es el que nos da todo? ¿Quién es el que tiene la capacidad de escuchar todo y es el todopoderoso que puede responder? Únicamente Dios, el creador. Y los seres humanos, en vez de agradecerle y adorar a Dios, muchos de los seres humanos, ¿qué hacen? Reciben de Dios las gracias y las bendiciones y los favores. ¿Y a quién se los agradecen? A la Virgen, al Santo, a fulano o a mengano. Entonces, por eso es que la idolatría es una injusticia, y la más grave injusticia. Y por eso es que Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán de que perdona todos los pecados que la persona pueda cometer, excepto la idolatría. La idolatría es el único pecado que si una persona muere cometiendo ese pecado y no se ha arrepentido, Allah Azza wa Jal no lo perdona. Inna anzalna ilayka al-kitab. Allah le dice a sallallahu alaihi wasallam, en verdad te hemos hecho descender el libro, el Corán, bil haq, es decir, con el din con la verdad, con el din de la verdad. Fa'budillah, así pues, adora a Allah, mukhlisan lahu din, siendo sincero con él en la adoración, en el din, es decir, adorándolo solo a él, sin asociar nada ni nadie con él. Alá lillahi dinul halis. ¿Acaso no le pertenece a Allah el din, la obediencia, la adoración pura? ¿Acaso Allah no merece ser adorado sin asociarle nada, absolutamente nada? Y luego continúa la ley diciendo, aquellos que han tomado aparte de él, aparte de Allah, awliya, protectores, amigos, dicen, no los adoramos excepto para que nos acerquen a Allah. No los adoramos sino para que nos sirvan para acercarnos a Allah en rango y en cercanía. Realmente Allah juzgará entre ellos acerca de aquello en lo que discrepaban. Ciertamente que Allah no guía a quien es mentiroso e ingrato. Allah Azza wa Jal, cuando lo describe al profeta, dice وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. El profeta no habla por voluntad propia. Lo que él dice, lo que un profeta dice, cuando creemos que alguien es profeta, lo que el profeta dice es revelación. Quienes creen y no revisten su fe con ningún acto de idolatría, esos son los que tendrán seguridad en la fe, en este mundo, y la seguridad de entrar al paraíso en el más allá, y esos son los bien guiados. Los musulmanes creemos que Dios es único y exaltado, más allá de cualquier comprensión especulativa. Definitivamente no tiene socios, compañeros, pares, antagonistas o vástagos. Un error muy común es sostener que Dios no puede perdonar directamente a sus criaturas. Al exagerar la carga y castigo del pecado y sostener que Dios no puede perdonar directamente a los humanos, la gente está menospreciando la omnipotencia y misericordia de Dios. Cuando se convencen de que no pueden acercarse directamente a Dios, se vuelcan a falsos dioses o ayudas como héroes, líderes políticos, salvadores, santos y ángeles, o le delegan a su líder religioso que interceda por ellos, el cual siempre le garantiza su éxito si pagan previamente el diezmo y luego una ofrenda generosa. A menudo vemos gente que adora, le reza o busca intercesión ante falsas deidades, a las cuales consideran un Dios. Dicen creer en un solo Dios supremo, pero a la vez buscan a otros solo para acercarse más a Dios.
Algunas religiones creen falsamente que Dios es parte de su propia creación y eso ha llevado a que la gente crea que puede adorar cualquier cosa creada para poder llegar al Creador. Pero la adoración solo puede ser para Allah. Y también dice Allah en el Corán: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dice justo al final de la sura de la caverna, de la sura del Kahf. De manera que aquel que espere, es decir, aquel que sepa, aquel que tenga esperanza del encuentro con su Señor, aquel que espere que se ha de encontrar con su Señor, que haga acciones rectas, y no asocie en la adoración de su Señor a nadie. Y cuando adore a su Señor, no lo adore atribuyéndole socios o copartícipes en su divinidad, en su poder. Dios es omnipotente, todopoderoso, infinito, trascendente e ilimitado. No podemos conocer la naturaleza de Dios y por consiguiente tampoco podemos limitarla a la razón humana. Ahora bien, el Islam no está contra la razón ni contra el conocimiento. El concepto de monoteísmo, conocido como tawhid en árabe, es el concepto más importante en el Islam. El monoteísmo señala al primero de los 10 mandamientos y en el Islam todo se constituye en torno a la unicidad de Dios. El Islam llama a que la humanidad se aleje de adorar cualquier ser creado y convoca a adorar al único y verdadero Dios, al Creador. Ningún acto de adoración o devoción tiene significado o valor alguno si compromete el concepto de monoteísmo de alguna manera. Debido a su importancia, el concepto de monoteísmo, unidad y singularidad divina debe ser entendido plena y correctamente. Hay que creer que existe un solo Dios, uno y único. El ateísmo y la Trinidad son descartados tenazmente en el Islam. La devoción de todo acto de adoración al único Dios. Solo Dios debe ser adorado. Eso fue proclamado por todos los profetas y mensajeros que fueron enviados por Dios a lo largo de los siglos y es la creencia central y fundamental del Islam. El fin de la creación de la humanidad es adorar solo a Dios. El Corán rechaza al Dios limitado, con cuerpo humano, conforme y por lo tanto capaz de verlo, a la naturaleza de Dios limitada a la razón humana, al Dios engendrador y el Dios engendrado, un pensamiento bastante arcaico, ilimitado limitado. La Tierra no es ya el centro del universo. La razón humana no puede ser así, la razón universal. Y muchos incrementan su soberbia al poner a Dios, el Creador, en forma humana, engendrando un hijo humano. O el universo es infinito. Evidentemente, todo lo que nosotros podamos alcanzar, todo lo que la sonda a Marte, a Venus, al Sol, a donde sea que manden, todo eso es en realidad el primer cielo. Allah Azza wa Jal dice que hay 7 cielos creados y como creación es finita, es decir, tiene un final, ¿verdad? Después del universo está el trono de Allah y ustedes imagínense, se cierran los ojos por un instante y piensen si todo lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy, de lo amplio y enorme que es el universo, es un cielo, solamente el primer cielo, y el primer cielo es el más pequeño de los 7. Y luego de esos 7 cielos, que son cada uno de ellos mucho más grande que todo lo que nosotros conocemos del universo hasta ahora, luego de eso está el trono de Allah. Y el profeta dice que los 7 cielos no son frente al trono de Allah, sino lo que sería una pulsera arrojada a un desierto, es decir, prácticamente nada. Imagínense la dimensión que tiene el trono de Allah. Y así Allah Azza wa Jal está establecido sobre el trono y conoce los sentimientos y los pensamientos de cada uno de nosotros. Subhanallah, glorificado sea en su perfección. O sea, nosotros necesitamos para mandar una pequeña información, ¿verdad? Y Allah Azza wa Jal conoce el pensamiento, el sentimiento de todos y cada uno de nosotros. La Torá de Moisés, los Salmos de David, el Evangelio de Jesucristo y el Corán de Mohammed, que la paz y bendiciones sean sobre todos ellos, son todas revelaciones de Dios y están para el musulmán en igual categoría.
La única razón por la cual se utiliza más el Corán es porque se encuentra intacto y los otros libros originales solo se disponen de copias. Los principios de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo por amor de Dios. Y no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. O en sentido positivo, haz a otro lo que quieras que te hagan a ti. Hacer el bien y desechar el mal son principios coránicos continuamente repetidos. Hay un dicho del profeta Muhammad que la paz y las bendiciones sean sobre él donde manifiesta. Si mi comunidad se vuelve indiferente al hecho de ordenar lo bueno y prohibir lo malo, que sepa que se ha puesto en guerra contra Allah, el Altísimo. Dice Allah en el Corán: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dice, hablando de la gente del libro y por extensión de todos nosotros. Y no se les ordenó otra cosa que adoraran a Allah mukhlisina lahuddin, rindiéndole culto, rindiéndole adoración con sinceridad, solo a Él, sin asociar nada con Él. Hunafa, como inclinados naturalmente, de una forma natural, a reconocer la unicidad de Allah y no asociar nada con Allah. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, y que establecieran el salat y entregaran el zakat. Y ese es el din recto, esa es la adoración recta, esa es la adoración, la obediencia a Allah recta. Allah dice: seres humanos, quien se encuentre conmigo el día del juicio final, con pecados tan grandes como el planeta Tierra, pero sin haberme asociado, sin haber cometido politeísmo, yo habré de encontrarme contigo con perdón tan grande como eso. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر.